Uno de los temas a tratar esta semana será las generalidades de los artrópodos. Nos basaremos en las características de aquellos artrópodos de interés médico, tanto productores como aquellos que transmiten enfermedades. La clasificación de todo ser vivo se basa según la taxonomía en reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Por lo cual, arrancaremos por el reino que corresponde a los artrópodos. Los reinos en la nueva clasificación son 6. Los mismos están divididos según la imagen en lo que es eucariotas y procariotas, y el reino al cual nos referiremos cuando hablamos de artrópodo es el Animalia, al cual estos pertenecen. El reino Animalia presenta una de las características importantes, es que son heterótrofos. Quiere decir que se alimentan de otros seres vivos, no son capaces de adquirir energía de materia inorgánica, como por ejemplo si lo pueden hacer las plantas. Este reino son aerobios, generalmente producen reproducción sexual, presentan un desarrollo embrionario, su principal proteína estructural es el colágeno y presenta una simetría bilateral o radial. Para una clasificación más práctica vamos a dividir lo que es el reino Animalia en dos grupos, los vertebrados y los invertebrados. El grupo de vertebrados se caracteriza por presentar una cuerda dorsal o notocordio, un sistema nervioso central dividido en encéfalo y médula espinal. Los invertebrados, más allá de carecer de esta notocorda o de columna vertebral, también carecen de esqueleto interno articulado. Los invertebrados representan el 95% de todas las especies animales. En este esquema podemos ver la división de lo que son los vertebrados y los invertebrados y los grupos que encontramos dentro de estos invertebrados. Si bien vamos a hablar de muchos de estos grupos en el correr del curso, hoy vamos a referirnos a lo que son los artrópodos, que los podemos dividir en 4 grupos a su vez: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos. Arácnidos y crustáceos son los dos principales grupos de artrópodos de interés médico. Otras características de estos artrópodos son la presencia de apéndices especializados. Este filum está constituido, más allá de un cuerpo segmentado, una simetría bilateral, poseen un exoesqueleto quitinoso y sus apéndices articulados, de ahí la palabra de artrópodos. La morfología es fundamental en la ausencia del esqueleto interno, el cual está reemplazado por el tegumento cutáneo que actúa como exoesqueleto. Este revestimiento exterior duro y resistente, constituido por varios estratos, está provisto de diversos anexos articulares. Los protege y le brinda inserción a la musculatura interior y a los elementos de sostén de sus vísceras. Presentan un dimorfismo sexual que varía tanto de ser apenas sutiles pequeños cambios entre lo que son machos y hembras, a presentar cambios tan importantes entre unos y otros que parecen ser de diferentes especies. El filum, este filum de artrópodos, es el más numeroso del reino animal. El crecimiento de los artrópodos se da por ecdisis o muda,
controlado por una hormona exidoma, el esqueleto en sí, el exoesqueleto, no es elástico y cuando el animal crece debe ser sustituido por uno nuevo. El artrópodo forma un nuevo exoesqueleto por debajo y en un proceso llamado ecdisis o muda, el exoesqueleto viejo se abre en sitios estratégicos con el consiguiente surgimiento del artrópodo con esta nueva cubierta que es muy frágil y que adquiere dureza con el pasar de los minutos y en el contacto con el aire. Este va a ser su nuevo exoesqueleto. A medida que crecen los artrópodos, van teniendo varias mudas o varios procesos de ecdisis, posteriores a los cuales se van aumentando sus estadios ninfales. En los insectos, además, se produce metamorfosis. La metamorfosis es una transformación o un cambio morfológico. Los artrópodos se desarrollan mediante un complejo proceso de metamorfosis que adquieren muy variados aspectos. Esta ocurre de dos modos principales: la hemimetábola o metamorfosis incompleta y la holometábola o metamorfosis completa. La hemimetábola varían sus etapas en huevo, estadios ninfales y adultos. Presenta 3 etapas. Aquí las formas juveniles, nacidas desde los huevos, o sea, las ninfas, tienen el mismo aspecto que el adulto. Son inmaduras y de pequeño tamaño al nacer y van creciendo y madurando a través de los estadios, a través de los estadios ninfales, a través de las mudas. En las diferentes mudas no solo aumentan de tamaño, sino que pueden además agregar diferencias anatómicas, como por ejemplo la aparición de pequeñas alas, como se ve en este caso. Una de las características que también diferencia a hemimetábola de holometábola es que la hemimetábola, todos sus estadios ninfales viven en el mismo lugar que vive el adulto, por ejemplo, la tierra, y se alimentan de lo mismo que se alimenta el adulto. Por ejemplo, en las vinchucas, todos sus estadios ninfales, que van desde el primer estadio al quinto estadio, son hematófagos, o sea, se alimentan de sangre, al igual que el individuo adulto. En cambio, en la holometábola o metamorfosis completa o transformación total, en la que se distinguen 4 etapas o fases fundamentales, sean esta huevo, larva, pupa e imago. En la que etapa de la larva representa el periodo de crecimiento, la etapa de pupa o crisálida presenta la etapa de transformación total del animal y la etapa de imago, que correspondería al animal adulto, representa principalmente la etapa de procreación. De este tipo de desarrollo se desprende que las fases juveniles larvarias no solo difieren totalmente del adulto de la misma especie en su morfología, sino también, lo que es más importante en cuanto a su fisiología y ecología, viven en sitios distintos y se alimentan también diferente que el adulto, a diferencia de lo que pasaba en la hemimetábola. Por ejemplo, los mosquitos, huevos y sus estadios larvales y la pupa viven en el agua y el adulto vive en la tierra y en el aire. El mosquito, la alimentación de los estadios larvales es del plancton, la pupa no se alimenta y el adulto se alimenta de sangre o de savia, o sea, son fitófagos o hematófagos, dependiendo del género.
La reproducción de los artrópodos es sexual, son ovíparos, pero también existe otro tipo de reproducción. Hay partenogénesis, viviparidad o ovoviviparidad, menos frecuente. Las clases importantes que vamos a ver de artrópodos de interés médico son principalmente dos, las que ya hablamos: insectos y arácnidos. Los insectos corresponden a la clase insecta, mosquitos, moscas, entre otros, y los arácnidos corresponden a la clase aracnida, arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros. La clase insecta está caracterizada por presentar 3 segmentos del cuerpo, dividido en cabeza, tórax y abdomen, y 3 pares de patas, un par de antenas y un aparato bucal que según la especie puede ser chupador, picador, lamedor o la combinación de estos. Algunas especies son ápteras, o sea, sin alas, pero su mayoría presentan de 1 a 2 pares de alas. Su hábitat, por la mayoría de las especies, es terrestre. Los insectos tienen una actividad que está ajustada a lo que es la alternancia luz-sombra, se llama fotoperíodo, y presentan también un ritmo circadiano. Los ciclos biológicos, que es el voltinismo, se pueden dividir en univoltinos, cuando presentan una generación al año, bivoltinos, si es 2 generaciones anuales, y así sucesivamente según el número de generaciones de insectos que surjan durante el año. También debemos saber el término diapausa. La diapausa es una interrupción del desarrollo en forma abrupta y prolongada de meses, incluso un año o más, de los insectos. Varía en el momento de la diapausa, varía según la especie. Algunos presentan diapausa en estadio de huevo, otros presentan diapausa en estadios ninfales, y generalmente la diapausa se da como mecanismo de resistencia frente a condiciones climáticas desfavorables o condiciones de alimentación desfavorables. Los hábitos alimenticios varían según los insectos. En fitófagos muchos son predadores, parásitos, hematófagos y saprófagos. Otra de la clase que nos importa es la clase aracnida. Está caracterizada por presentar 2 segmentos del cuerpo, uno dividido en cefalotórax y el otro abdomen, en caso de las arañas y los escorpiones. Cuerpo formado por un prosoma, en el caso de las garrapatas, presentan un prosoma y un abdomen, ácaros y acáridos. Los adultos se caracterizan por presentar 4 pares de patas, si bien las ninfas de algunas especies, por ejemplo los ácaros, pueden presentar 3 pares de patas, como Sarcoptes cavidus. La mayor parte de los arácnidos son ápteros y presentan hábitos terrestres y acuáticos. La clase aracnida tiene de característica el subfilo de los quelicerados, que son el primer par de apéndices de estos artrópodos. Los quelíceros presentan actividad frente a la predación, a la alimentación. El segundo par de apéndices son los pedipalpos, que actúan también ayudando a la alimentación y en las vibraciones de los suelos. Dependiendo de las
géneros y especies de estos artrópodos, de estos arácnidos. Existe un número de ojos variable y una disposición ocular que nos ayuda a realizar la diferencia entre especies. Su reproducción es ovípara y la mayoría son predadores. La patogenicidad de los artrópodos en su totalidad se da por el parasitismo, que podemos dividirlo en ectoparásitos y endoparásitos, términos que vamos a ir manejando y extendiendo sus conceptos durante el curso. También forman transmisión, forman parte del grupo de agentes infecciosos, el transmisor de agentes infecciosos, y mediante inoculación o contaminación. Otra de las formas que producen la patogenia son mediante la micropredación, los artrópodos hematófagos sobre todo, y producen muchas veces acción alérgica a través de la inoculación de ponzo. Presentan acción expoliadora o micropredación mediante la succión de sangre, por ejemplo. Acción químico-tóxica cuando inoculan veneno. Acción mecánica al herir mecánicamente el sitio de punción mediante parasitismo o mediante la transmisión de agentes infecciosos, que sería la acción expoliadora, como decíamos, es conocida como micropredación. Y los artrópodos tienen diferentes niveles de apetencia. Algunos grupos de artrópodos son más antropofílicos y otros son más zoofílicos. La acción tóxica la podemos dividir en una reacción local tóxica, la dermatozoonosis o la sistémica. La reacción local puede ser por contacto directo del artrópodo o por inoculación de sustancias por penetración con piezas punzantes. La dermatozoonosis son enfermedades de la piel que están producidas por parásitos de animales. Y las sistémicas son acciones de estas sustancias tóxicas, pero no solo a nivel local, sino a nivel del resto de la economía. Acción mecánica la representa muy bien el lipostoma de las garrapatas. Cuando las garrapatas presentan alimentación, también sería exfoliación, introducen su hipostoma hiriendo la piel y así produciendo el efecto mecánico de lesión. A su vez, pueden ser transmisores de enfermedades, y otra de las acciones durante esta acción de mecánica sería la exfoliación. El parasitismo lo dividimos en dos, los ectoparásitos, ¿no? Que ahí vemos los permanentes, que son aquellos que cumplen todo un ciclo en el hospedero, y los transitorios, que parasitan al hospedero con determinado fin sin cursar el ciclo completo en el hospedero. Los endoparásitos, a nivel de artrópodos, los que podemos destacar son las miasis, que es el parasitismo por larva de mosca. Otro concepto fundamental que vamos a ver durante el curso es el concepto de lo que es un vector. Está muy bien representado por los artrópodos. Los vectores son todo objeto animado, capaz de transmitir un agente infeccioso desde un reservorio a otro ser vivo, en una forma activa y en sentido hacia el huésped, del reservorio hacia el huésped. Los agentes inanimados o sustancias,
que puedan transportar a un agente infeccioso, que es en forma pasiva, son los fomites, el agua, los utensilios, los juguetes, por ejemplo. Un concepto, un ejemplo de vector son los mosquitos, los cuales transmiten virus y parásitos de un reservorio hacia un individuo sano, en una dirección. Un ejemplo de fomites son los gorros, por ejemplo, o los cepillos del pelo cuando transmiten piojos.